En este video vamos a resolver los primeros dos ejemplos de la unidad 2 de mecánica clásica denominada movimiento armónico simple. El primero de ellos nos dice que la posición de una partícula que se mueve a lo largo del eje X está dada por la ecuación siguiente: X igual 0.10 metros coseno de 3/4 pi por t más pi cuartos, donde t está en segundos. El literal A nos dice cuál es el valor de la amplitud, la frecuencia angular, el ángulo de fase, la frecuencia y el periodo del movimiento. Y el literal B, que encontremos la posición, velocidad y aceleración en el instante t igual 1.50 segundos. Vamos a imaginarnos que la partícula de la que habla es esta masa unida a un resorte. Y como vemos, la ecuación es de un oscilador armónico simple. Y es lo que tratamos de simular acá de la masa con el resorte que está oscilando. Vamos a ver la ecuación. Es esta. Si vemos, es de la forma x igual a coseno de omega t más phi, porque es un oscilador armónico simple. Y esto es lo que nos preguntan: amplitud, frecuencia angular, ángulo de fase, frecuencia y periodo. Si comparamos esta ecuación con la que nos han dado, observamos que la amplitud A viene a ser esto que está acá, 0.10 metros. ¿Qué otra situación? La frecuencia angular omega es lo que acompaña a t, 3/4 pi. Y el ángulo de fase phi, pues viene a ser pi cuartos. Entonces, para ellos no hay que hacer ningún cálculo. Lo sacamos de la ecuación: amplitud 0.10 metros, frecuencia angular 3/4 pi radianes por segundo y el ángulo de fase pi cuartos radianes. Ahora, para hallar la frecuencia y el periodo, sí vamos a utilizar ecuaciones. Podemos utilizar que omega es igual a 2pi por la frecuencia. Despejamos frecuencia. Al despejarla, el 2pi pasa a dividir y nos queda de esta manera. Que la frecuencia es la frecuencia angular entre 2pi. Ya sabemos que la frecuencia angular es 3/4 pi radianes por segundo dividido entre 2pi radianes. El resultado es 3/8 segundo a la menos 1. Si dividimos 3 entre 8, pues el resultado es 0.375 segundos a la menos 1. Esa es la frecuencia. La vamos a expresar en hertz, pues es el mismo valor, 0.375 hertz. Sabemos que el periodo es el inverso de la frecuencia. Por lo tanto, dividimos 1 entre 0.375 segundos a la menos 1. Eso es 8 tercios segundos. O 2.67 segundos. Hemos contestado el literal A. ¿Qué pasa en el B? Nos pide posición, velocidad y aceleración en el instante 1.50 segundos. Pues en la ecuación que ya conocemos de la posición, que es esta, vamos a sustituir acá el tiempo para el caso 1.50 segundos. Hacemos esa sustitución. Vemos que queda todo igual, 0.10 metros, coseno de 3/4 pi. Ahora aquí ponemos el tiempo, 1.50 más pi cuartos. Al hacer esta operación en su calculadora, tengo que recordarles que debe de estar en radianes. ¿Por qué? Porque acá el resultado de todo esto, que le llamamos fase, es un ángulo en radianes. Entonces la calculadora en radianes para tener la respuesta correcta. Si lo hacemos en degradianes, la respuesta va a estar mala. Observamos que la posición en 1.50 segundos nos da menos 0.038 metros. Para hallar la velocidad y aceleración son ecuaciones que ya vimos en videos anteriores. Esta es la ecuación de velocidad, menos a omega seno de omega t más phi. Sustituimos los valores. En el instante 1.50 sería menos 0.10 metros por omega, que es 3/4 pi radianes por segundo, por el seno de 3/4 pi por el tiempo, que es 1.50 más pi cuartos. Otra vez, siempre en radianes, hacer esta operación. El resultado, 0.218 metros por segundo. Y lo mismo la ecuación de aceleración, también ya la habíamos visto, que es menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi. Hacemos las sustituciones respectivas: amplitud, frecuencia angular al cuadrado, frecuencia angular por el tiempo, que es 1.50, más el ángulo de fase. Hacemos esta operación en la calculadora y nos resulta 0.212 metros por segundo cuadrado.
Observamos los tres valores juntos. La posición es negativa, la velocidad es positiva, la aceleración es positiva. Para que tengamos una idea de dónde se da eso, vamos a observar en el movimiento del resorte con la masa. Y lo vamos a ver acá. Es en el instante aquí. ¿Qué observamos? La posición apunta hacia la izquierda, es negativa. La velocidad es negativa, no es este el instante. Volvámoslo a hacer. Tiene que ser acá. Ahora sí, vemos la posición negativa, porque apunta a la izquierda. Velocidad apunta hacia la derecha, positiva. Aceleración apunta hacia la derecha, positiva. Este es el instante en que está ocurriendo esto. Lo hacemos una vez más. Es cuando viene de regreso acá. Ahí. Cuando viene de regreso, el resorte va empujando hacia la posición de equilibrio. La posición negativa, velocidad positiva, aceleración positiva. Eso es lo que ocurre en este ejemplo. Lo hemos resuelto ya. Ahora el ejemplo 2 viene a ser similar al 1, pero ¿en qué cambió? Vean la ecuación ahora. Nos piden todo lo mismo que en el ejemplo 1. Pero la ecuación ya no dice aquí coseno, ahora dice seno. Porque existe esa posibilidad. En clase lo aprendimos como x igual a a coseno de omega t más phi. Pero también algunos autores de libros los expresan en función del seno. Y este es el caso. Veamos qué sucede. Resolver el mismo problema, pero ahora con seno. Vamos a observar que la ecuación ahora es x igual a seno de omega t más phi. Nos piden lo mismo, vemos que la amplitud sigue siendo la misma, la frecuencia angular sigue siendo la misma, el ángulo de fase también es el mismo. Vemos, esto no ha cambiado en nada con respecto al ejemplo 1. Veamos la frecuencia. Hemos ocupado la misma ecuación, los mismos valores, por lo tanto la frecuencia tampoco cambió. Y si no cambió la frecuencia, tampoco va a cambiar el periodo. Son los mismos valores en el ejemplo 1. Entonces, ¿en qué afecta esto? Pues para estos valores, en nada. ¿A dónde viene la afectación? En los valores de la posición, velocidad y aceleración. Ya no van a ser los mismos. Veamos la posición. La ecuación es 0.10 metros seno de 3/4 pi t más pi cuartos. Vamos a sustituir acá el tiempo. 1.50 segundos. Ya sustituido acá. Recordemos, esto es seno y la calculadora siempre en radianes. Hacemos esta operación y vemos que el resultado ya no es el mismo del ejemplo 1. Ahora es menos 0.092 metros. Ahora la ecuación de velocidad. Esta sí no la conocían. Hay que anotarla en la lista de ecuaciones. Ya cambió. La velocidad ahora es positiva. Y ya no lleva seno, sino que lleva coseno. Entonces es a omega coseno de omega t más phi. Sustituimos los valores que ya conocemos, la amplitud, la frecuencia angular por el tiempo 1.50 más el ángulo de fase. Hacemos la operación en la calculadora y el resultado es menos 0.090 metros por segundo. La velocidad en el instante 1.50 segundos. Y la aceleración es otra ecuación nueva. Hoy ya no lleva coseno, hoy lleva seno y es negativa. Menos a omega cuadrado seno de omega t más phi. Sustituimos los valores, la amplitud, la frecuencia angular elevada al cuadrado, frecuencia angular por el tiempo, más el ángulo de fase. Hacemos la operación en la calculadora y el resultado es 0.513 metros por segundo cuadrado. Vamos a ver los tres juntos los valores. Acá está posición negativa, velocidad negativa, aceleración positiva. Si recordamos en el ejemplo 1, la única negativa era la posición, velocidad y aceleración eran positivas. Ahora, posición negativa, velocidad negativa, aceleración positiva. ¿Dónde se da eso? Pues lo observamos acá. Otra vez. Ahora sí es este caso. Cuando está comprimiendo al resorte la masa, la posición es negativa, la velocidad apunta a la izquierda es negativa, la aceleración apunta a la derecha es positiva. Este es el caso en esta situación. Entonces observamos que si es coseno la posición al inicio,
son valores X, B y T, y aceleración, perdón, son unos valores. Ahora si cambia a seno, pues ya los valores de posición, velocidad y aceleración van a cambiar. Son diferentes situaciones. Hasta acá nuestros dos ejemplos.